1, 2, 3, 4. Hola, hoy tocamos otro tema relacionado con las dominadas australianas o Australian pull-ups, y es respecto a la inclinación que debes empezar cuando eres principiante. También la diferencia, porque hay unos que las hacen más abajo, otros más arriba. Quizás cuando estás iniciando no sabes nada de eso, y de hecho me han hecho preguntas en los comentarios al respecto en videos anteriores. Así que en este video corto te voy a hablar un poco sobre ello. Vamos a hacerlo fácil. En resumidas, mientras más abajo es más difícil y mientras más arriba es más fácil. Por lo que, dependiendo de tu nivel inicial, vas a empezar o más arriba o más abajo. Lo ideal es probar un intermedio. Si yo empiezo muy abajo, vamos a suponer que estoy llegando ya hasta la pared. Esto es lo más abajo que puedo poner en este rango donde lo puse. Tengo la mayoría del peso sujetado con mis brazos, porque mi inclinación es mucho más abajo. Voy a tener que levantar más peso hacia arriba, de esta manera, y me va a costar mucho más. En cambio, si yo me pongo más hacia arriba, vamos a usar algo como ayuda para poderme estabilizar, quizás esto. Si yo lo hago con esta inclinación, es más fácil moverme. Lo que pasa es que las pesas me están quitando. Necesito más peso todavía porque mis paralelas son móviles. Ustedes, si lo realizan en un parque de calistenia, la barra va a estar fija al suelo y no van a tener este inconveniente. Pero yo les voy explicando para que vean la realidad de lo que pasa. Ya saben que si lo hacen en sus casas, eso lo dije en otro video, que le coloquen peso para evitar que se mueva. Bien, vamos a ver si así no se mueve. Entonces, si empiezo aquí recto, es más fácil. El recorrido incluso es un poco más corto y es más fácil hacer la repetición. De hecho, en las que están en los parques que son más altas, va a ser más fácil todavía. Entonces, ya saben, por ese aspecto, empiecen más fácil y vayan bajando un poquito la inclinación hasta donde les parezca que ustedes pueden hacer, por ejemplo, unas 6 a 10 repeticiones más fácilmente. Si no pueden hacer ni 2 repeticiones, mejor pónganse un poco más inclinado hacia arriba. Y el otro factor también depende del tipo de ejercicio. Si ya ustedes saben que van a practicar para otro ejercicio. ¿En esto a qué me refiero? Normalmente los que hacemos australianas es porque estamos empezando para entrenar la espalda, pero nuestro foco es después pasar a realizar pull-ups o muscle-ups. Y para ello, nuestro jalón, nuestra tracción es más hacia arriba, más en vertical. Y nos conviene mejor, quizás, en vez de seguir bajando la dificultad, nos vamos colocando, en vez de hacia arriba, nos vamos colocando más hacia este lado. No nos conviene tanto y quizás necesitemos pasar a progresiones de dominadas, quizás en la barra alta, tratando de utilizar bandas elásticas para ir trabajando esa postura. En cambio, si eres de los atletas, muchos atletas, deportistas jóvenes, quieren hacer ese ejercicio que se llama front lever, donde estás prácticamente volando así, tú necesitas tener más fuerza, también en la misma espalda y bíceps, pero necesitas tener más fuerza o estar más acostumbrado a esta postura horizontal. Entonces, en ese aspecto, te conviene más entrenar lo más
así que puedas para irte acostumbrando y teniendo esa fuerza. Eso es como lo principal que te comento sobre las inclinaciones. Entonces ya sabes, adáptate a tus objetivos y a tu nivel inicial. Bien, deja tus preguntas y dudas en los comentarios. Yo voy creando videos de lo que a mí me parece los principiantes deben ir aprendiendo, más también voy contestando preguntas o temas interesantes en forma de videos para que más personas vayan aprendiendo y así vamos todos avanzando en los entrenamientos. Deja tu like, tus comentarios, considera suscribirte. Te dejo mi Instagram por acá o por acá si me quieres contactar y nos vemos en el próximo video. Sigue motivado y mueve los límites. Chao.